Bienvenidos, mi nombre es Edmundo Larcón y estaré leyendo y comentando el capítulo 13. Pero antes de eso, en la página 215, iniciamos con la parte 3 del libro, que da una pequeña introducción de que los siguientes capítulos incluyen el tema de las relaciones en la edad de la conciencia expandida. Entonces vamos a empezar con esa pequeña introducción de un par de hojitas. La culminación de la relación entre dos personas de forma romántica y amorosa se encuentra en la fusión de las personalidades purificadas en todos los niveles. Cómo amamos, vivimos y creamos nuestras relaciones en la totalidad de la psique liberada. Las conferencias en la última parte de este libro se insertan en el contexto de los importantes cambios que actualmente se están dando en la conciencia humana. Este cambio en la conciencia es real y muchísimas personas están sincronizadas con él a lo largo y ancho del mundo. Al leer estas conferencias, nos damos cuenta de las manifestaciones de la relación hombre y mujer, de la sexualidad y del matrimonio a través de la historia conforme pasan las fases del desarrollo de la conciencia. Es una visión de conjunto fascinante. El significado espiritual de la historia establece un puente entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo participamos como hombres y como mujeres individuales en esta aventura cósmica? Conforme seguimos al guía, nuestra propia conciencia se eleva paso a paso. Podemos concebir nuestra purificación personal como un proceso que nos conduce hacia la espiritualidad fundamentada que hay en el Pathwork. La definición más alta que ha dado el guía de la persona completamente realizada es la de quien ha alcanzado una conciencia crística. Su definición de la conciencia crística o del ser crístico va más allá de cualquier connotación religiosa en el sentido antiguo. Cristo, en la interpretación esotérica, es el hombre que también es Dios. Representa la realización del objetivo del peregrinar humano, integridad del ser, el libre albedrío absoluto, la incorporación del principio creativo divino, el amor perfecto y la compasión infinita. De acuerdo con el guía, a pesar de que este camino es largo, es posible llegar a su meta y, de hecho, constituye nuestro destino, el de todos nosotros. El ser perfecto, que potencialmente somos todos, ha integrado todos los aspectos de las energías masculinas y femenina, no distorsionadas, y, en esa medida, ya no está escindido. Si han visto el rostro de Jesús en la última cena de Leonardo da Vinci, recordarán que es andrógino. La persona crística posee tanto la fuerza como la suavidad. Recientemente vi el rostro de Cristo resucitado en un dibujo de Frederick Frank. Me pareció idéntico al de Buda, ni masculino ni femenino, sino ambos. La agudeza del retrato era sorprendente y conmovedora. Sin embargo, mientras que el guía nos enseña cómo ir hacia lo más elevado, también nos da todas sus bendiciones, tal y como somos ahora, con defectos, pero también hermosos, y nos anima para que vivamos completamente en el presente y en nuestros cuerpos. La realización y la felicidad son nuestras, así, si así lo escogemos en cada momento de nuestras vidas, mientras las vivamos con plena conciencia. Comento aquí este cachito. Este es como una subdivisión del libro, donde los siguientes capítulos ya se estarán encaminando al cómo deberíamos de ser, cómo es la experiencia cuando estemos integrados, cuando podamos vivir en amor, ya que el objetivo de todo ser humano es una vida plena, y no se trata de iluminarnos para ser un ser iluminado, sino la iluminación o el estado crístico es la consecuencia de la plenitud. Como dice un
no me acuerdo si es Sadhguru o Eric Corbera, pero dice que la conciencia, los seres que la buscamos, no la buscamos porque esté de moda, la buscamos porque es aquello que nos da felicidad, plenitud, que nos da un estado de paz, que no depende de nada externo, depende de nuestra propia sabiduría y capacidad. Continuamos. Capítulo 13. La fusión, el significado espiritual de la sexualidad. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Todas las manifestaciones humanas, ya sean naturales, instintivas o creadas por el hombre, tienen un profundo significado espiritual. Toda experiencia humana es un símbolo de una realidad más amplia, profunda y completa. Esta conferencia tratará del significado espiritual de la sexualidad, utilizando el término sexualidad para representar a la fuerza creativa total. Explicaré cómo se manifiestan, su objetivo y su significado espiritual dentro de nuestro ámbito humano. La manera en que se manifiesta la sexualidad varía de acuerdo con el desarrollo de cada ser humano. El principio de la sexualidad se manifiesta diferente en la persona completamente realizada que en la persona promedio, o en aquellos que aún se encuentran en un nivel tan bajo del desarrollo espiritual que su existencia está bloqueada y separada. La fuerza sexual es una expresión de la conciencia en búsqueda de la fusión. Repito esto y lo explico, que es importante. La fuerza sexual es la expresión de la conciencia en búsqueda de la fusión. Esto significa que en nosotros humanos ese impulso de búsqueda es ese impulso de fusionarnos con el todo, es ese impulso de volver a ser uno mismo. De hecho, cuando el pene intenta entrar en la vagina, es entrar en ese estado antes de ser humano, en ese estado donde éramos todo, donde coexistíamos con el todo. Y cuando la mujer recibe al hombre, es ese estado de fusionarse con el otro, dejar de ser tú para poder ser todo lo que podemos ser, fusionados con los demás. Ese es el impulso que se esconde detrás de toda la sexualidad. Es el impulso de volver a la fuente, es el impulso de volver a ser uno. Continúo con la lectura. Y la fusión, que también podemos llamar integración, unificación o unidad, es el objetivo de la creación. No importa qué término utilicemos, el objetivo final de todos los seres escindidos es reunificar los aspectos individualizados y separados de la conciencia superior con la totalidad. Los aspectos escindidos se encuentran conectados de manera integral con una fuerza que motiva al individuo a buscar la unificación. El empuje de esta fuerza es irresistible. Existe en todos los organismos, incluso en los inanimados, en los que la inteligencia y la percepción humana no son capaces de percibirla. La fuerza de la sexualidad, en su forma ideal, nos transmite más que ninguna otra experiencia humana lo que son la felicidad espiritual, la unidad y la atemporalidad. En la experiencia sexual total se rompen los límites del tiempo y de la separación a la que la mente limitada nos mantiene atados. Semejante experiencia nos recuerda nuestra verdadera existencia en la eternidad. La experiencia gloriosa de la fusión y la sensación de la atemporalidad en la unión sexual depende de la unificación interior de los individuos implicados y, por lo tanto, de sus actitudes en todos los niveles de su existencia. Dado que la experiencia sexual es una expresión de los niveles físico, emocional, mental y espiritual, cuando estos niveles se encuentran unidos entre sí sin ningún conflicto, la gente que expresa su ser dentro de ellos de acuerdo con la ley espiritual tiene una experiencia sexual tan completa, satisfactoria, rica, alegre, enriquecedora, estimulante, profundizadora y revitalizadora,
de la realidad espiritual como ninguna otra experiencia humana. En esa dichosa experiencia de unión total, la realización trasciende el nivel puramente personal del enriquecimiento y la satisfacción. Quienes participan de ella también están cumpliendo con una tarea a nivel del universo, lo cual puede parecer extraño, pues el cerebro humano está acostumbrado a asimilar los conceptos de tarea y realización con algo arduo, difícil e incluso desagradable. Pero, en realidad, mientras más grande sea tu alegría, tu placer, tu felicidad y tu éxtasis, mayor es el poder creativo que añaden al recipiente universal. Cada una de esas experiencias es como una nueva estrella que se enciende en algún lugar de la creación para convertirse en otra antorcha en la oscuridad del vacío que está destinado a llenarse de luz. Bien, comento. Dado que la sexualidad es la experiencia de fusión con otros, es imposible fusionarnos con otros en lo que nosotros hemos creído que está mal en nosotros, en lo que hemos creído que es rechazable, en la propia separación. Si tú estás separado de ti mismo, si rechazas tu oscuridad, si rechazas tu parte de energía femenina o de energía masculina, si rechazas tu tranquilidad, tu flojera, tu tristeza, tu alegría, tu emoción, tus angustias, tu placer, tu pasado, tu presente, tu futuro, en la medida en la que te separes, en la medida en la cual experimentes miedo, orgullo o voluntarismo, es justo la medida en la cual no puedes experimentar la integración, y estos serán exactamente los mismos obstáculos en los que te enfrentarás en la sexualidad, con la diferencia que no te darás cuenta que te estás obstruyendo y creerás que así es el sexo, creerás que el sexo es normal así, creerás que es una experiencia en búsqueda quizá de un orgasmo. Sin embargo, te estarás perdiendo de la unificación, ya que esta unificación depende de la unificación en ti. Continuamos, continuamos. Fusión física, emocional, mental y espiritual. ¿Cuál es el significado de la experiencia sexual en el plano físico? ¿Qué significa el impulso a unirse físicamente con el otro? Las respuestas habituales, como la perpetuación de la especie o la necesidad del placer, solo son respuestas parciales y, en esa medida, bastante superficiales. Cuando dos seres humanos se sienten atraídos el uno por el otro, podemos decir que anhelan conocerse, revelarse o mostrarse uno al otro, dejarse conocer y encontrar, así como descubrir al ser verdadero del otro. Al revelarte ante otro ser, tu propio ser puede entrar en la dimensión del ser de la otra persona, que también busca conocerte. Este deseo mutuo energetizado por una fuerza involuntaria crea un sentimiento y un anhelo llenos de felicidad electrizante. Si la atracción existe en el plano físico sin que, al menos hasta cierto grado, participe en otros niveles, la experiencia sería decepcionante. No puede tratarse más que de una representación infinitesimal y superficial de lo que el alma realmente anhela, pero que es demasiado ciega para comprender y buscar. La búsqueda de una unión total con otra alma requiere de un proceso de purificación y unificación semejante al trabajo dentro del pathwork o dentro de cualquier disciplina que incluye un trabajo profundo y emocional, un verdadero autoconocimiento. Continúo. Como la conciencia humana, limitada y ciega, no hace sino tantear en la oscuridad,
Muy a menudo, su atracción hacia otro individuo no se dirige hacia la persona real, sino hacia una imagen fabricada de su mente de lo que el otro debería de ser, con el fin de satisfacer sus necesidades reales o imaginarias. El sujeto real suele ser ignorado por completo y voluntariamente negado. La persona llena de deseos solo insiste en alcanzar su ilusión y se enoja porque no puede convertirla en realidad. En general, esto sucede en ambos lados. Ambos individuos buscan a alguien imaginario sin siquiera saberlo. Una buena medida de qué tanto buscas a la persona real te lo da el nivel de tu propia satisfacción. La ausencia de felicidad indica que tu búsqueda es más bien ilusoria. Revela la sobreimposición que estás haciendo sobre la otra persona, como sería una figura paterna o materna sobre el ente real. Aquí, comento, como dice la frase, no hay parejas felices, hay personas felices que hacen pareja. Esto significa que si estás satisfecho en tu relación de pareja o en tu relación, nos habla de que realmente estás pudiendo ver al otro ser humano. Sin embargo, cuando no estás satisfecho, cuando culpas constantemente al otro, cuando quieres cambiarlo, cuando lo señalas y lo culpas de sentimientos, emociones o infelicidad, lo más probable es que no estés viendo al otro ser humano, ya que si te importara el otro ser humano lo aceptarías como es, y si lo aceptas como es te llenaría. Si no te llena como es, aceptarías que no te llena y cambiarías de lugar, te moverías buscando lo que realmente buscas. Por lo tanto, en la medida en la cual te sientas feliz y satisfecho, sabes ver a los otros seres humanos. En la medida en la cual no sepas ser feliz tú mismo, buscarás la felicidad en los demás. Y esto hace que no puedas ver a los demás, porque estarás buscando algo en los demás. Estás buscando ese algo que te dé felicidad. Por lo tanto, no vas a ver a los demás. Continúo con la lectura. Cuando la atracción que sientes hacia otra persona es en verdad genuina y surge de una base sana y real, se dirige hacia esa persona concreta ante la cual deseas revelarte de una manera íntima y verdadera y con quien deseas estar conectado lo más cerca posible. El anhelo de una conexión cercana nunca termina en el alma humana, aunque adquiere formas diferentes en el bebé y en el adulto. En el infante, la cercanía es una experiencia enteramente pasiva. Se trata de tomar, recibir, absorber la alimentación y afecto en tanto organismo meramente receptivo, lo cual ilustra el principio femenino universal. En este caso, la madre es quien da y, en esa capacidad, la mujer realmente femenina expresa su principio masculino. Para que el adulto, continúo, para el adulto, la cercanía puede ser consumada de manera satisfactoria solo cuando la experiencia es mutua, cuando los dos participantes van de manera activa buscando al otro, dan, sostienen, alimentan, reciben, toman. Justo, para el adulto, aquí comento, esto lo vemos claramente con Bert Hellinger. Bert Hellinger explica que el amor infantil es pasivo porque únicamente recibe de los padres. Basta con que exista para recibir y merecer, entre comillas. Pero la experiencia del adulto, el adulto tiene que ser alguien capaz. El adulto no es receptivo y pasivo nada más. El adulto tiene que ir a tomar lo que necesita. El adulto requiere construir una relación madura, con acuerdos, con límites, con identidad personal y respetando la individualidad del otro, para poder construir de forma amorosa y activa. El adulto
necesita ser capaz de ir por lo que quiere y necesita ser capaz de recibir lo que se le brinda, de la misma manera que establecer acuerdos para poder brindarse al otro. Continuamos. Este ritmo espontáneo y autorregulado no puede ser determinado por la mente consciente. Es una expresión involuntaria de un proceso legítimo, tan exigente, intrincado y lleno de significado, que me resulta imposible transmitírselo a la comprensión desde la perspectiva humana. Aquí, muchas veces, de hecho Osho y los más grandes sabios, dicen que la verdadera inteligencia no nace de la mente, no nace de la lógica, solo son procesos que van ocurriendo. Un poco a esto se refiere. Continúo. Los impedimentos para alcanzar la realización total existen porque el bebé, dentro del adulto, sigue buscando su propio modo de satisfacción. Este bebé busca a un padre que lo nutra, en lugar de a otra persona específica, y busca una cercanía orientada a tomar de manera simplemente receptiva. Si se busca la fusión a partir de esta motivación, nunca se podrá llevar a cabo de forma adulta y madura. Así que la persona que desea una unión tan inmadura vive en los azares de una frustración perpetua, a partir de la cual parece como si sus precauciones, su negatividad y su retraimiento estuvieran justificados. El movimiento hacia la cercanía se escinde, se corta, se rompe, se separa, y surge un movimiento en sentido contrario que provoca un cortocircuito, que se vive como un bloqueo involuntario, como una inhibición y falta de voluntad. Comento, si realmente le sigues haciendo caso al pequeño tirano dentro de ti, ese pequeño tirano no quiere relacionarse, exige y demanda que se sacien todas sus necesidades, que se cumplan todos sus caprichos, que sea amado, consentido, apapachado, que no le mientas, etcétera. Pero este niño, como necesita de eso y es pequeño, vive en constante miedo y en constante frustración de que no le den lo que necesita. Esa frustración hace que para el niño sea amenazante amar, sea amenazante la relación y por lo tanto busca acercarse, pero también busca alejarse porque le asusta, busca acercarse porque necesita, pero necesita distancia porque le asusta, es muy invasivo, es muy fuerte, causa demasiada vulnerabilidad desde el pequeño niño, desde el pequeño tirano, y esto es lo que provoca el cortocircuito. Mientras busques acercarte desde tu niño tirano o desde tu pequeño niño inmaduro, no podrás vivir una, un flujo natural, libre y en paz dentro de la relación. Continúo. En el plano emocional, el movimiento hacia la fusión debe expresarse en el intercambio de sentimientos. ¿Qué significa esto en términos realistas y adultos? Bien, el intercambio de sentimientos o el nivel emocional de la sexualidad está determinado por el amor en su sentido verdadero, con todos sus aspectos y sus manifestaciones. Ustedes usan las palabras de amor con demasiada libertad y generalmente no se les da ningún significado cuando se la dice, o peor aún, se usa como una etiqueta detrás de la cual se esconden muchos sentimientos, como necesidades del ego y metas negativas. La gente usa las formas más explotadoras y llaman a eso amor. Comento, es que como te amo te necesito poseer, te celo porque te amo porque sin ti no puedo vivir. Nada de eso es amor. Te amo porque si te vas 20 minutos ya te estoy extrañando. Todo eso no es amor. Continúo. Pero, ¿cuál es la verdadera experiencia vital que hay detrás de esa etiqueta estereotipada? La experiencia del amor es en primera instancia
el intento de percibir la realidad múltiple de la otra persona. Semejante tarea requiere que de manera temporal hagas a un lado tu ego, tus propias necesidades, expectativas y preocupaciones personales para vaciarte. Entonces, puedes dejar entrar lo que es, puedes dejar entrar a la otra persona para percibir, experimentar y sentir real y verdaderamente todas las complejidades de ese otro ser. ¿Qué otra experiencia podría ser más fascinante? Cuando no tienes ningún interés en mantener una imagen ilusoria de quién debería de ser la otra persona, molestando luego porque no lo es, entonces estás en verdad vacío para dejar entrar lo que realmente es. Esta es una forma de expresar amor y, sobre su base, se puede construir el intercambio de sentimientos. Si percibes la realidad del otro, entonces estás suficientemente libre de tu voluntarismo, de tu orgullo y de tu miedo como para enfrentar lo que existe. Podrás manejar cada dolor y cada frustración si es necesario para que la realidad que a final de cuentas es la felicidad pueda llegar a ti. Comento esto. La única forma de ser feliz es tomando completamente la realidad. A veces la realidad conlleva dolor. El dolor no es sufrimiento. El dolor solo es dolor. Por lo tanto, percibir la realidad como es sinónimo de felicidad, porque es tomar todo lo que hay con lo que hay. Y de la misma forma que tomas lo que hay afuera, tomas lo que hay adentro. Si sientes tristeza, está bien estar triste. Si sientes enojo, está bien enojarte, incluso si requieres poner un límite. Y esta danza continua de experimentación de lo que estamos siendo en relación con lo que es lo que se le llama plenitud. Entonces, repito este cachito para continuar. Si percibes la realidad del otro, entonces estás lo suficientemente libre de tu voluntarismo, de tu orgullo y de tu miedo como para enfrentar lo que existe. Podrás manejar cada dolor y cada frustración si es necesario para que la realidad, que a final de cuentas es la felicidad, pueda llegar a ti. La capacidad para asumir el dolor y la frustración es esencial para dar, recibir y experimentar la felicidad. Por otro lado, si estás demasiado amenazado y te defiendes en contra del dolor, de que las cosas no sean a tu modo, de que te lastimen un poco, de tener que abandonar una ventaja imaginaria o incluso real, entonces construirás un muro fuerte a partir de tu corriente de flujo de energía. Nada puede entrar hacia ti a través de ese muro y nada puede salir de ti hacia los demás. Estás aislado en una prisión que tú mismo has creado a partir de tu defensa en contra del dolor y de lo desagradable. Te vuelves insensible, ya no puedes vivir plenamente, no puedes fusionarte y por lo tanto no alcanzas el verdadero placer. Aquí, si le tienes miedo al dolor, vivirás con miedo. Si vives con miedo, te vas a defender. Si te defiendes y te pones bajo muros, ¿cómo puedes amar si el amor es entrega? Continúo. Amar y por lo tanto, la capacidad de dar y de recibir depende de la capacidad que se tiene para percibir la realidad con una visión clara. Traduzco esto. A mayor madurez tenga un individuo, mayor capacidad de ver la realidad como realmente tiene. A mayor inmadurez tiene un individuo, distorsiona la realidad. Por eso un individuo con baja madurez tiende a idealizar, tiende a satanizar, tiende a creer que las personas no son lo que son, tiende a etiquetar y a conceptualizar, en vez de simplemente ver la vida como es. Continúo. Esta capacidad depende, a su vez, de qué también puedes
sufrir el dolor sin defensas y sin interpretarlo manipulatoriamente. Aquí, esta capacidad depende de que también puedas experimentar el dolor sin defensas. No es sufrir. Sufrir, desde mi perspectiva, es diferente. Sufres cuando niegas el dolor. Cuando aceptas el dolor, este te transforma. Continúo. Semejantes interpretaciones solo buscan nulificar el dolor, mientras que dejar que éste exista crea el espacio para una honesta interpretación de los sucesos que lo provocan. El aspecto del amor verdadero que describo como dejar hacer, el aspecto del amor verdadero que describo como dejar ser al otro significa más que solo aceptar quién es y en dónde está la otra persona en un momento dado. Significa tener una visión de la persona total, incluyendo su potencial aún no realizado. Semejante visión de lo aún no manifestado en la otra persona es un gran acto de amor. Y no tiene nada que ver con la fabricación ilusoria de otra persona con el objetivo de satisfacer las necesidades de tu voluntarismo. Si puedes dar esa libertad para que la persona a quien amas sea quien es, entonces puedes intercambiar confianza. Así, ganas la libertad para afirmar tu propio derecho a ser, lo cual puedes hacer sin desafiar a nadie y sin jugar tus juegos negativos. La autoafirmación positiva surge de un estado libre de culpas, que proviene de una actitud verdaderamente generosa. Si puedes decir que sí a una generosidad de todo corazón, también podrás decir no. Si realmente das, también puedes afirmar tu derecho intrínseco a recibir, lo cual no debe confundirse con las exigencias infantiles y neuróticas. No dar sentimientos, no dar sentimientos imposibilita el intercambio mutuo, puesto que, en realidad, dar y recibir son una sola cosa. No puedes darle a los demás sin darte a ti mismo. De manera inversa, al no darle a los demás, inevitablemente no te das a ti. Entonces, le echas la culpa de tus carencias a los demás, porque todavía te aferras a la ilusión de que dar y recibir son actos separados. Comentario. Ya hemos visto que todos somos uno. Desde ahí es muy evidente que al no darle a los demás no te das a ti mismo. Sin embargo, hay un ejemplo mucho más tangible. ¿Has experimentado que al apapachar a un animal, una mascota, te sientes lleno de afecto cuando lo acaricias? Y la mascota lo único que hace es recibir ese cariño. La mascota está ahí de forma pasiva, dejándose amar por ti. Y curiosamente en ese momento tú te sientes lleno de amor, porque al dar te das. Esa es una de las maravillas de las mascotas. Lo mismo pasa en las relaciones, solo que una persona es mucho más amenazante que una mascota, por lo que es exige más de nosotros el abrirnos entre otros seres humanos. Continúo. La fusión que anhelas solo puede llegar si cada uno de los sentimientos que deseas recibir, cada uno de los aspectos del amor, está fluyendo abundantemente en ti. Estos aspectos del amor incluyen la ternura, la calidez, el respeto y también el reconocimiento de la esencia del otro, con su capacidad para crecer, cambiar y su bondad. Hay que añadir la paciencia y el dar al otro el beneficio de la duda. Es necesario hacerle lugar a las interpretaciones alternativas. Confía y deja espacio para que el otro se desarrolle y sea quien es. Tú también anhelas con pasión que te den estos aspectos del amor perfecto. La fusión puede realizarse en el plano emocional solo cuando estás comprometido por completo
a aprender a expandir tu capacidad de dar estos componentes del amor perfecto. Comentario. Si esto que acabamos de decir te parece muy lejos de la realidad, te parece que no tienes la capacidad para darlos, más allá de que no tengas la capacidad, es que probablemente tu niño tirano siente que se moriría si le fallan, siente que no es posible, no es costeable dar eso. Y esto lo único que indica es que falta atender y sanar, atender al niño para sanar las heridas que ahí están. Eso significa ser maduro. Cuando logres tu madurez, podrás dar esto sin problema alguno. En la medida en la cual vayas madurando, podrás ofrecer esto a ti y a los demás, y te será natural recibir esta forma de amor igual que darlo. Continúo. Pero con el fin de fusionarte emocionalmente, y por lo tanto, de manera total, es igualmente necesario que te expreses con absoluta verdad hacia el otro. Con absoluta verdad hacia el otro, incluso cuando esto no sea bienvenido ni deseado. No hacerlo con el pretexto de una supuesta bondad amorosa y callarte es sentimental y en general es deshonesto, pues en realidad tan solo temes las consecuencias desagradables y no te atreves a tomar el riesgo del dolor, no te atreves a tomar el riesgo de exponerte, de ser confrontado y del trabajo duro de reintegrar la relación en un nivel simultáneamente más alto y más profundo. Esto solo se puede hacer de manera sana y sin culpas cuando has eliminado tu crueldad. Mientras existe en ti algo de crueldad, nunca serás capaz de decir la verdad a los demás sin lastimarlos, pues la motivación oculta de herir a otros invade tu energía y afecta tus actos y palabras, a tal punto que paraliza tu valor para hablar y confrontar una situación que necesita ser mejorada. Traduzco esto. Lo que quiere decir aquí es que la crueldad oculta muchas veces se expresa en un, pues te estoy diciendo la verdad, ¿y qué? Pues hazle como quieras, pues sí esto. Y entre un miedo de decir la verdad, un miedo a la confrontación y la crueldad, todo eso genera que estas conversaciones sean difíciles. Porque cuando se requieren decir cosas difíciles, o te lo tragas porque no quieres enfrentar las consecuencias, por lo tanto, te lo tragas por apego. Eso no es amor. El amor es transparencia. Te lo estarías tragando por apego. A menos que, claro, no hayas roto ningún acuerdo. Aquí hay que diferenciar ocultamiento de la mentira. Si mis hijos me preguntan directamente si soy Santa Claus, estoy mintiendo. Si yo no tengo ningún acuerdo de mentirle, de... Si estoy en una relación de pareja, pero tenemos un acuerdo explícito de no intercambiar sexualidad con alguien, y tengo sexo y no lo digo, estoy mintiendo porque estoy traicionando un acuerdo. Sin embargo, si estamos en una relación sin exclusividad sexual y no digo que tuve un intercambio sexual con alguien más, no estoy rompiendo ningún acuerdo. Es importante diferenciar el mentir, diferenciar el romper acuerdos, a ocultar. Ocultar en algunos momentos puede ser sabio, pero es importante que no haya apego involucrado, que sea justo desde un amor, no desde un apego. El apego es el miedo a perder al otro. El apego es el miedo a confrontar. El apego es el miedo de que te confronten. Y, llevando esto al otro extremo, son los que llegan y dicen las verdades de forma descarada, de forma en la que lastiman. Por lo tanto, justo en esta parte, nos menciona la maestría que requerimos para poder decir
lo que ocurre para poder decir una verdad, sabiendo que nuestra verdadera intención es mejorar la relación. Por poner otro ejemplo, poder llegar con tu pareja y decirle, ¿sabes? Llevo 2 semanas fingiendo un orgasmo. Realmente no sé qué me está pasando, pero ya no estoy sintiendo excitación en nuestra relación, en nuestra sexualidad. Me apena mucho decirte esto porque te amo y me eres importante y he amado nuestra sexualidad todos estos años juntos. Pero algo me está pasando ahora y no sé qué me pasa. Y me apena también porque sé que te duele y te es importante. Nota la diferencia entre esto y llegar y decir, pues ¿sabes qué? Finjo orgasmos porque ya ni siquiera me excitas. En uno hay una intención muy clara de estrechar la relación y de querer construir, y en el otro es una verdad cruda, es una verdad lanzada para ver qué hace el otro, incluso para herir. Continúo. ¿Cómo hacer entonces para reinstalar un acto de dar amor incrementado y libre de obstáculos? Repito la pregunta. ¿Cómo hacer para reinstalar un acto de amor de... Repito. ¿Cómo hacer entonces para reinstalar un acto de dar amor incrementado y libre de obstáculos? Es posible que estés libre de crueldad y que puedas hablar de una manera completamente constructiva, pero que de todos modos la otra persona se sienta lastimada. Tal vez porque ella o él insiste en nunca ser criticado o frustrado. Pero si puedes enfrentar el dolor que surge en ti por la reacción, podrás de verdad correr ese riesgo y lidiar con él, de modo que se realice un intercambio abierto de sentimientos. Descubrirás que mientras más te dejes llevar por tu intención sincera de amar y de sentir de manera más profunda, tendrás un mejor resultado cuando te arriesgas a ofender a tu pareja. En cambio, cuando dices la verdad porque necesitas lastimar, pero no te atreves a aceptarlo, el resultado será indeseable. Tu culpa por esa motivación oculta será como un escudo entre la verdad y tú, y entre tú y la otra persona también. Aquí, comentario. Para poder tener una comunicación sana y fluida, es indispensable poder hablar sin culpar. En cuanto estás culpando al otro, el otro se va a defender. Por lo tanto, en cuanto culpas, en vez de estar promoviendo el amor, estás proponiendo un campo de batalla. Voy a poner un ejemplo. Es que tú me hiciste sentir súper traicionada cuando te fuiste con tu amiga y me dejaste aquí. Por tu culpa me quedé toda sola. Eso es atacar. Una forma de compartir sentimientos es el día que tú te fuiste con tu amistad. Ese día yo contacté con una soledad profunda, una soledad que me da miedo. No he sabido qué hacer con mi soledad. Y se me juntó porque, por un lado, no sabía qué hacer, qué hacer con mi soledad. Y por otro lado, sentí que te dejé de importar, sentí que te fuiste porque quizá no era suficiente para ti. Y sentir esto me es complicado. Y por eso es que cuando llegaste te grité, lo siento. Puntualizo. En uno, culpas al otro de lo que sientes. En la madurez, expresas lo que sientes, hablando objetivamente de lo que ocurrió. Esto que sucedió me hizo sentir así, y esto me hizo sentir así. Una pequeña práctica que puedes hacer de comunicación efectiva es, punto número uno, que uno se exprese. Después de que termine de expresarse, que el compañero le repita qué fue lo que dijo y cómo se sintió. Pa' pronto, yo digo cómo me siento y tú necesitas ser capaz
de decirme cómo me sentí y qué fue lo que me dolió. Una vez recibido ese mensaje, se invierten los papeles. Y ahora el otro va a decir cómo se sintió y qué le pasó. Y igual, el otro le debe de contestar cómo se siente y qué le dolió. Entonces, esto, esto lo que hace es evitar el escuchar para contestar, el escuchar para defenderte, porque te lleva a escuchar para comprender y empatizar. Y esta empatía es la que fortalece el vínculo amoroso. Continúo con la lectura. La satisfacción y la dicha que anhela tu alma solo pueden lograrse a través de la fusión con otra conciencia. Depende de tu capacidad a arriesgarte, a confrontar, a admitir tu secreto más grande y, como consecuencia, para hablar cuando la otra persona pone obstáculos en el camino. También tienes que reconocer tu propia resistencia a expresar tus mejores sentimientos cuando las negatividades tácitas y los juegos ocultos de tu pareja imposibilitan la relación. La afirmación positiva de la que hablo es completamente diferente de ponerte a hacer peticiones culpabilizadoras que no hacen sino endosar toda la responsabilidad en el otro. La afirmación correcta no culpabiliza, pero sí reconoce lo que hace el otro. Cuando ya no tienes ningún interés en culpar, entonces puedes hablar con sinceridad. Y cuando tu reconocimiento de la contribución negativa de tu pareja surge de una visión clara que solo puedes ganar a partir de la confrontación contigo mismo y de una profunda honestidad, entonces te arriesgarás y el dolor temporal no te hará sentir mal. Aquí comento, mientras tú no seas capaz de reconocer y amar tu oscuridad, no tolerarás que tu pareja señale tu oscuridad, señale tus fallas, señale tu crueldad. Mientras tú no puedas aceptar tu crueldad, no vas a tolerar que tu pareja lo haga. Continúo. Con el fin de fusionarse emocionalmente, se necesita arriesgar las crisis ocasionales. El intercambio honesto depende por completo de la sinceridad y la buena voluntad del individuo para abandonar los patrones deshonestos, dañinos y constructivos. Comento, muchas personas le temen a las pequeñas crisis. Sin embargo, si te das cuenta, la- las grandes vidas, las grandes construcciones, las cosas que valen la pena, están llenas de pequeñas crisis. Y justamente estas crisis son las que nos hacen crecer, madurar juntos y en equipo. Continúo. Si estás inhibido y tienes miedo, también inhibes la visión mutua y la profundidad de la felicidad que surge de la fusión. En ese caso, es necesario que se pregunten a sí mismos en dónde está el origen del miedo en cada uno de los dos. Y, como solo se puede ser responsable por uno mismo, pregúntate, especialmente, ¿de dónde surge el miedo en ti? ¿En dónde está la crueldad en ti que te provoca miedo de decir lo que ves? ¿Cómo es que tu ceguera respecto de ti mismo te ciega también en lo que se refiere a la otra persona? De modo que eres tan defensivo y tan inseguro respecto de lo que ves y por lo tanto tan beligerante y hostil. Una vez más, la fusión emocional solo puede existir en la medida en la que se cumplen los prerequisitos que he mencionado. Comento, si tú tienes culpa, vas a creer que te están culpando. Si tienes culpa secundaria, vas a estar seguro que te está culpando el otro. Si tú experimentas que el otro te está culpando, te vas a necesitar defender. Si te necesitas defender, serás hostil, agresivo, beligerante. Beligerante viene de bélico. Alguien beligerante es alguien que hace la guerra, es alguien bélico. Entonces, mientras no aceptes tu culpa real, le tendrás miedo a la culpa.
Si le tienes miedo a la culpa y le tienes miedo a hacer daño, o le tienes miedo a que la relación termine por apego, no tolerarás que tu pareja te haga ver tus errores, porque al él hacerte ver tus errores, tú te sentirás o culpado o sentirás amenazada la relación y responderás con violencia para proteger ya sea tu ego o ya sea tu objeto de placer. En este caso, un objeto de placer es una relación en el apego. Continúo. La fusión mental se da en el nivel de la mente pensante. La capacidad de intercambiar las ideas y los pensamientos más profundos y de arriesgar el desacuerdo y la reprobación es básica. La fusión mental solo puede existir cuando se da una cierta mezcla de compatibilidad. Dos compañeros compatibles tienen que compartir ciertas ideas fundamentales acerca de la vida. También tienen que encontrarse más o menos en el mismo nivel de desarrollo espiritual. Esto no significa que tienen que compartir todas sus ideas, lo cual es imposible. Además de que en muchos sentidos la divergencia de opiniones es necesaria y nutricia. Por otra parte, el resultado de la variedad al interior de los seres humanos y una ayuda necesaria para el desarrollo ulterior de cada individuo. Ah, ya. Sí. El que tengan diferentes opiniones hace que sea enriquecedor porque hay variedades de opinión y desde ahí justo se enriquece. Continúo. Se requiere de varias cualidades con el fin de alcanzar la fusión mental. Una de ellas es la necesidad de avanzar hacia una comprensión honesta de cada uno. Otra es la humildad para buscar y descartar, si es necesario, las ideas y opiniones que ambos comparten. También se necesita la humildad para dejar al otro y a uno mismo tener o no tener la razón. El mero acto de buscar una verdad más profunda en relación con los aspectos más insignificantes provee el combustible más maravilloso para el crecimiento y ayuda a alcanzar una unión más profunda en el plano mental. Las actitudes asumidas en relación con los puntos de desacuerdo son importantes. ¿Evitas toda confrontación de ideas porque simplemente te resulta incómodo hacer olas? ¿Están superficialmente de acuerdo tan solo para llevar las cosas en paz, pensando que de cualquier modo el asunto no tiene importancia? Tal vez no estés dispuesto a incomodarte pensando con profundidad en cuestiones que ni siquiera te conciernen directamente. O solo insistes en tener la razón solo porque sí. El desacuerdo te sirve como una manera de encontrarle salida a los sentimientos y pensamientos negativos que tienes almacenados y con los que no quieres lidiar de manera constructiva. Estas preguntas que acabo de mencionar a continuación, más bien anteriormente, son indispensables que te las hagas. Si, por ejemplo, almacenas sentimientos destructivos y los sacas a la hora de estar discutiendo, nunca va a haber una discusión sana. Y muchas veces el intercambio de puntos de vista, aunque sean opuestos, es nutricio para la relación. Aquí justo la invitación es que mires una relación de pareja como un hermoso equipo de autodescubrimiento. ¿Y cómo puedes autodescubrirte si no te cuestionas? ¿Cómo puedes autodescubrirte si no integras formas diferentes de ver el mundo, formas diferentes de sentir, formas diferentes de verte a ti mismo o a ti misma? Es por ello tan importante que tengan la capacidad de poder discutir sanamente, de poder tener diferencias de opiniones de forma sana y que ambos sepan escuchar uno al otro. Saber escuchar no significa que el otro tenga la razón, significa estar abierto a comprender el punto de vista del otro, aunque tú creas que sigues teniendo la razón. Y desde ahí, saberse respetar,
cada uno teniendo su punto de vista y sabiendo que no tiene que ser el mismo punto de vista para que puedan amarse. Un ejemplo muy bobo es, a mí me gustan las mujeres, a mi pareja le gustan los hombres, no nos gusta lo mismo, pero por ello también podemos intercambiar. Sé que es muy bobo, pero justo es respetar la diferencia y en esa diferencia saber que hay un amor. Continúo. La libertad de tener ideas diferentes puede ser otorgada solo cuando los dos están anclados en la verdad espiritual, cuando la meta principal es siempre la realidad espiritual. Sabes que solo hay una verdad, y esto se aplica desde las cuestiones más importantes y vitales hasta las banalidades cotidianas más pequeñas. Pero también sabes que esa única verdad tiene muchas facetas y que a menudo incluye dos visiones aparentemente opuestas que forman parte de la totalidad. Teniendo la verdad espiritual como meta, te sentirás relajado en torno a opiniones, ideas y pensamientos, y así podrás compartirlos e intercambiarlos. Si siempre buscas la verdad interior y espiritual, entonces los pequeños desacuerdos o diferencias de opinión poco a poco desaparecerán. Primero, dejan de ser importantes. Luego, se integran o se funden con la verdad del espíritu, que todo lo unifica. No debe descuidarse la fusión mental. A menudo vemos relaciones en las que existe intercambio sexual y en cierto grado intercambio emocional. Pero el intercambio mental extrañamente se deja de lado en un mundo que le pone muchísima importancia al intelecto, a las ideas y a la mente. La gente vive junta día tras día, privándose y privando al otro de la alegría de la fusión mental. No hacen una exposición mental de su ser interno, de sus ideas, creencias, sueños, aspiraciones, sentimientos, miedos, metas, anhelos, inseguridades y esperanzas. Sin embargo, el mundo de la mente y las ideas es parte integral de compartir de manera total. Es imposible que alguien se funda con otra persona en un nivel de manera realmente satisfactoria si continúa separado en cualquiera de los otros planos y por lo tanto no se armoniza con el movimiento natural hacia la fusión. Por ejemplo, muchas veces cuando la frustración se adjudica a la incompatibilidad sexual, esta puede ser el resultado de la insuficiencia de fusión en alguno de los otros niveles y no necesariamente una falta de atracción física. La fusión espiritual siempre es un resultado natural de la fusión en los niveles físico, emocional y mental. La fusión en los tres planos significa que las partes involucradas deben de ser seres con un elevado desarrollo espiritual, que trabajan de manera activa y comprometida dentro de un camino espiritual. Deben estar suficientemente despiertos como para buscar la verdad espiritual de manera consciente y deliberada. La meta principal de cada uno debe ser alcanzar su ser espiritual si se quiere llegar a la fusión total. Así que la realización y la felicidad que todo ser creado busca y anhela solo es posible en la medida en la que el desarrollo espiritual de la persona ha avanzado y continúa haciéndolo. Semejante estado se mantiene en la misma proporción que la continuidad del movimiento de ambos miembros de la pareja y en el grado en que la destructividad deje un espacio para que se desarrollen las actitudes y conductas constructivas, expansivas y positivas. Demasiado a menudo, los seres humanos se encuentran atorados y no tienen ninguna intención de moverse de su estancamiento. Entonces, les sorprende que su anhelo de unidad siga insatisfecho
y culpan a los demás, a las circunstancias y a la vida por ello. Todos los asuntos de la vida deben finalmente relacionarse con el ser espiritual y con la realidad espiritual. Todas las disputas solo pueden ser en verdad resueltas y conciliadas dentro del ser espiritual, que es uno en todos los seres creados. Cuando dos seres humanos se fusionan con la conciencia de que existe un mundo espiritual dentro de cada uno de ellos y de que en él pueden descubrir su unidad, entonces se realiza la fusión espiritual. El inmenso poder creativo de la fuerza sexual, generado a través de la unión en todos los planos, ha permitido la perpetuación de la vida, con sus aspectos tanto positivos como negativos. Participando de esta vida, los miembros de una pareja que buscan la unión ponen en movimiento algo cuyo impulso es como un arroyo que la personalidad humana debe aprender a seguir. Comento esto. Para que puedas estar en paz en una relación de pareja, es indispensable que sepas que la finalidad no es la relación de pareja, que la finalidad no es sentirte bien, que la finalidad no es alguien que esté contigo. La finalidad necesita saber que es una finalidad espiritual. Esto se experimenta internamente como la experiencia de requiero conocerme a mí mismo, requiero descubrir qué es lo que no he visto de mí, requiero experimentar lo que no he experimentado. Y es ahí cuando la pareja se convierte en un gran compañero, en un gran compañero de la gran aventura que es la vida, la gran aventura que es descubrirte a ti mismo, la gran aventura que es que la vida constantemente te muestre aquello que no quieres ver en ti. Cuando te posas en estas verdades profundas de ti, en estas verdades espirituales, toda la vida se vuelve un aliado. Y entonces el trabajo y las vicisitudes que salen en el trabajo, las crisis en el trabajo, familiares, con los hijos, personales, de salud, cada cosa se vuelve una oportunidad para descubrirte. Cada cosa se vuelve una oportunidad para desafiarte la forma en la que ahora piensas, para desafiar la forma que crees que es el mundo, para desafiar tu percepción de la existencia, de ti mismo, del amor. Porque, insisto, el amor nunca duele. Lo que duele es tu creencia del amor. Por lo tanto, vas a tener crisis continuas y estas crisis continuas que están en nuestra vida están ahí para descubrirnos a través de ellas. Las crisis siempre nos quieren mostrar cosas que no conocemos, cosas que no hemos sabido sentir, que no hemos sabido amarnos en esto, cosas que no hemos sabido comprender. Cuando puedas ver que el objetivo de la vida es descubrirte, que el objetivo de la vida es crecer, es ser una mejor versión de ti mismo, te sentirás profundamente honrado y agradecido porque nunca nos equivocamos de pareja. Siempre estamos con alguien que nos muestre lo que no queremos ver, que nos muestre formas diferentes de pensar, sentir, amar, de existir, que nos desafíe continuamente. Por eso en algunas culturas en vez de llamarse pareja se llama dualidad. Y esto hace que la aventura sea una aventura emocionante, excitante, llena de movimiento y de descubrimiento. Por el otro lado, cuando eres alguien que ya está conforme con lo que es, que eres alguien que se está conforme con lo que ya cree, que tú crees que lo que crees es lo que debe de ser, que eres alguien buscando la estabilidad, que eres alguien buscando que las cosas permanezcan como son, vivirás constantemente en el miedo porque la vida es movimiento. Vivirás en el miedo porque una parte profunda de ti sabe que eso que quieres defender, sabe que eso que crees no es cierto. Y entonces estarás todo el tiempo asustado porque van a estar desafiándote constantemente.
Y entonces sentirás que el mundo intenta arrebatarte tu seguridad, intenta arrebatarte tu estabilidad, sentirás miedo de que las cosas cambien. Y eso es la inmadurez. Continuamos con la lectura. Con la, la sexualidad de una persona refleja los problemas de su alma. Absolutamente todo lo que existe dentro de la psique humana se manifiesta en la experiencia sexual. Es imposible dejar algo fuera. La forma real de la experiencia sexual es, por lo tanto, un indicador infalible de la situación de la psique. Revela en qué aspectos la persona está liberada y en unión con la ley divina, y en qué otros es mala y destructiva, y en cuáles está atorada y estancada, porque la destructividad está escondida y no es enfrentada aún. Las facetas ocultas de la personalidad se magnetizan y se energetizan en la corriente sexual determinando su dirección. Cuando esa dirección es negativa y por lo tanto negada de manera vergonzosa, tanto el desarrollo de la persona como la potencia de su fuerza vital son obstaculizadas. La poderosa energía creativa implica, repito, la poderosa energía creativa implícita en la expresión sexual crea una situación en la que todas las actitudes y todos los aspectos de nuestra naturaleza más oculta tienen que manifestarse. Desgraciadamente, los seres humanos son bastante ciegos ante esto. Hasta la psicología más avanzada no considera el hecho de la manera en que se manifiesta la sexualidad, no necesariamente como actos, sino como inclinaciones o tendencias. Revela la totalidad del carácter, las actitudes y las formas de actuar del ego, los problemas e impurezas, y también la belleza purificada que ya se ha alcanzado. Toda esa información es revelada y está a disposición de cualquiera que sepa cómo y dónde buscarla. Demasiado a menudo, las actitudes sexuales son tratadas de manera descuidada, juzgándolas tan solo como sana o neurótica, moralmente aceptable o moralmente incorrecta. La gente se niega por completo a reconocer las claves que se encierran en ellas. En esos casos, las claves son aisladas del resto de la persona, como si sus inclinaciones fueran solo un asunto de gustos o características innatas, como sería el tener ojos azules o cafés. En general, se cree que basta con etiquetas para lidiar con el asunto. Se suele hacer caso omiso del mensaje espiritual, de la realidad interna, sin importar qué tan claro y fuerte nos llegue a través de las inclinaciones sexuales de la persona, ya sea que se les deje o no manifestarse, ya sea que sean negadas y reprimidas o no sean. Si los efectos del, si los defectos del carácter deforman el impulso sexual hacia fantasías crueles y destructivas, el llevarlas a la realidad sería tan inútil como realizar otros sentimientos negativos. Lo mismo sucede con cualquier otro sentimiento asesino que puedan encontrar dentro de su camino en el pathwork. No es necesario actuarlo para que sea posible enfrentarlo, comprenderlo, aceptarlo y lidiar con él, con el fin de reconocer su significado interior. Comento esta parte que es muy importante. Sé que muchas personas tienen fantasías sexuales que no quieren ejercer, ya sea bueno, principalmente por miedo al dolor, por miedo a dañar a alguien, o porque realmente es como muy negado por tu personalidad o por tu moralidad. Por esto es importante recalcar que para poder trabajar profundamente algo a nivel sexual, no requieres ejercerlo, requieres explorarlo y atenderlo. Continúo con la lectura. Es precisamente la fuerza de la energía sexual lo que hace que cada una de las actitudes, desde la más pequeña e insignificante de la personalidad humana, reaparezca de manera simbólica en su sexualidad. La forma en que se expresa la sexualidad refleja los aspectos internos que la persona necesita ser conscientes con urgencia. Amigos míos, es preciso que aprendan a usar este conocimiento.
Consideren su sexualidad de una forma nueva. ¿Qué les revela acerca de su naturaleza no sexual, sobre su persona, sus actitudes y todo lo demás? ¿En qué sentido su sexualidad revela sus problemas y en qué otros muestra tu naturaleza purificada? Cuando tú y tu pareja no se fusionan en alguno de los 4 niveles, eso debe mostrarse claramente en tu vida. Digamos que la atracción, tus necesidades y tus deseos son fuertes en el nivel físico. Podemos asumir que estás listo para exponerte en ese plano y buscar la fusión dentro de él. Pero pensemos que tal vez no sea el caso en el plano emocional o en el mental. Ahí prefieres seguir separado y ni siquiera quieres dar o arriesgar, ni tratas de integrar cada plano en un nivel superior. Entonces, el plano físico no solo será seriamente restringido, sino que tus impulsos sexuales revelarán de una u otra forma las actitudes emocionales y mentales que pretendes ocultar. Es posible que no te des cuenta de que estas actitudes reaparecen de una forma sexualizada, impregnadas y magnetizadas por la fuerza sexual. Si no se permite que las negatividades del sistema psíquico lleguen a la conciencia, la experiencia sexual se bloquea, se hace plana, insatisfactoria, mecánica y, en los casos más graves, se paraliza por completo. Comento, para muchas personas que están seriamente insensibles, bloqueados, anestesiados, creen que su vida sexual es satisfactoria solo porque es plana y mecánica. Y creen que eso es normal. Creen que es normal que después de estar casado 2 años, la sexualidad se vuelva plana y mecánica. Esto no es normal. Más bien, es común y es normal porque estamos en una sociedad actualmente enferma en general. Entonces lo normal es estar enfermo. Sin embargo, no es saludable en lo absoluto. Imagínate que el aspecto de mayor vitalidad, de mayor pasión, de mayor implicación, de mayor intimidad, sea algo plano y mecánico. ¿Te imaginas el grado de neurosis, de insensibilidad que has hecho en tu vida? Porque si tu sexualidad está aplanada, imagínate los impulsos de tu vida. ¿Qué tan aplanados están? Ahora, esto lo voy a vincular directamente a que nadie elige directamente dónde sentir placer. Tú no eliges si con algo sentir cosquillas o no, solo lo sientes. Tú no eliges si quieres que unos tacones te exciten o que te excite alguien del mismo sexo o del sexo opuesto. Tú no eliges si quieres que te exciten los senos, los pechos, las piernas, las pompis, el abdomen, los ojos, el cabello, un golpe, un jalón, un tirón, una caricia, un beso, una mirada o quizá la comida. Tú no eliges qué te excita. Lo único que puedes elegir es si permites ese placer o no, si lo reprimes o no, si lo comentas o no, si lo exploras y experimentas o no. Es lo único que eliges. Nadie elige sus fetiches de forma consciente. Nadie elige sus parafilias de forma consciente. Desde ahí, también es bastante cruel que te juzgues a ti misma o a ti mismo por tus gustos, atracciones o pasiones sexuales. Las páginas pornográficas están llenas de tabús. No es ningún secreto que México ocupa uno de los grandes lugares en pornografía infantil, en trata de personas, etc. Y esto solo es un síntoma de la gran cantidad de energía sexual que está estancada y está retorcida. Como hemos visto a lo largo de todo este libro, mientras algo no sea atendido, no se le puede quitar lo retorcido. Es evidente que la sexualidad está retorcida, pero la sexualidad únicamente nos va a mostrar el estado de la psique general de las personas.
Entonces, ¿cómo esperamos que dejen de haber violaciones, trata, etcétera, si como individuos relativamente sanos no exploramos nuestras profundas pasiones desviadas, distorsionadas? Continúo con la lectura. Demasiado a menudo, las actitudes sexuales son tratadas de manera descuidada. Ah, ya había leído eso. Re- Retomo donde me quedé. Repito la última parte. No es necesario actuarlo para que sea posible enfrentarlo, comprenderlo, aceptarlo y lidiar con él, con el fin de reconocer su significado interior. Cualquier tipo de desviación o conducta, pensamiento o sentimiento sexual que no te guste, reprimirlo y negarlo jamás lo transformará. Necesitas enfrentarlo, comprenderlo, aceptarlo, para poderlo transformar desde su significado interior. E insisto, no lo tienes que actuar. Continúo. Es precisamente la fuerza de la energía sexual lo que hace que cada una de las actitudes, desde las más pequeñas e insignificantes de la personalidad humana, reaparezca de manera simbólica en su sexualidad. La forma en que se expresa la sexualidad refleja los aspectos internos que la persona necesita hacer conscientes con urgencia. Amigos míos, es preciso que aprendan a usar este conocimiento. Consideren su sexualidad de una nueva forma. ¿Qué les revela acerca de su naturaleza no sexual, sobre su persona, sus actitudes y todo lo demás? ¿En qué sentido su sexualidad revela sus problemas y en qué otros muestra su naturaleza purificada? Cuando tú y tu pareja no se fusionen en alguno de los 4 niveles, eso debe mostrarse claramente en tu vida. Digamos que la atracción, tus necesidades y tus deseos son fuertes en el nivel físico. Podemos asumir que estás listo para exponerte en ese plano y buscar la fusión dentro de él, pero pensemos que tal vez no sea el caso en el plano emocional o en el mental. Ahí prefieres estar separado y ni siquiera quieres dar o arriesgar. No tratas de integrarte dentro de ti mismo ni con el otro en un nivel superior. Entonces, el plano físico no solo será restringido, sino que los impulsos sexuales se revelarán de otra forma. Las actitudes emocionales y mentales que pretendes ocultar. Es posible que no te des cuenta de que estas actitudes reaparecen en una forma sexualizada, impregnadas y magnetizadas por la fuerza sexual. Si no se permite que las negatividades del sistema psíquico lleguen a la conciencia, la experiencia sexual se bloquea, se hace plana, insatisfactoria, mecánica y, en los casos más graves, se paraliza por completo. Si se desecha la negación, la inclinación sexual puede mostrar tendencias de carácter, como obtener placer siendo cruel. Existen muchas variaciones y detalles que no es posible generalizar. Por ejemplo, si tanto la culpa como el autocastigo que le sigue son negados y reprimidos, pueden mostrarse en una inclinación sexual a ser lastimado, humillado o rechazado. Existen innumerables posibilidades y significados. Se tiene que despertar cada fantasía sexual y dejarla que se manifieste para poderla comprender. Aquí comento, que se manifieste no significa actuarla, significa permitirla en tu conciencia para poder explorar. Continúo. Esta es la única manera de hacer fluir de nuevo la energía sexual estancada, aunque eso signifique que al principio dejar salir las fantasías, ya sea en tu mente o de una manera juguetona dentro de una relación íntima y sólidamente establecida. Esta parte es importante, comento, porque muchas veces para poder explorar estas partes, estas fantasías, se requiere mucha confianza.
ya que son partes que generan mucha vulnerabilidad, miedo, temor, etcétera. Continúo. A menudo la expresión sexual deformada es bastante consciente. Se le da rienda suelta y se intenta obtener de ella tanto placer como sea posible, dentro de una modalidad tan llena de obstáculos. Sin embargo, la expresión sexual no se conecta con su significado más profundo. La persona simplemente asume, así soy yo, y no está dispuesta a abandonar ese pequeño placer, convencida de que esa es la única forma en que puede obtenerlo. Aquí comento, esto es muy importante porque creemos que nuestros gustos, fetiches o parafilias es como, pues es que a mí me gusta el helado de vainilla y a ti el de chocolate, ¿y qué? Sin embargo, en la sexualidad siempre hay un significado más profundo. Y muchas veces, obviamente, no queremos abandonar nuestro placer, no queremos abandonar eso que disfrutamos, eso que nos gusta, eso que tanto excita. Y está bien no quererlo abandonar. El problema aquí de la ignorancia es que no sabes que incluso puedes obtener más placer cuando eso se alinee, se acomode, se restablezca y sane dentro de tu psique. Porque no es una decisión como quiero helado de vainilla y tú de chocolate. Es una decisión como, pues es que yo no quiero comer porque no se me da la gana y ya llevo un mes sin comer. No, hace daño. Son cosas que a fin de cuentas es como si uno se alimenta de chatarra, de comida chatarra y el otro no. Es un alimento que no está nutriendo ni llenando completamente a la persona. ¿Hay placer? Por supuesto que hay placer. Para eso sirve la sexualidad. Claro que hay placer, porque el placer está íntimamente relacionado a la vida. La vida es placer. Por eso es que Osho tanto dice que la vida es una dicha, es una celebración. La sexualidad también es una gran fuente de vida. Por eso es el origen que da la vida. A través de la sexualidad creamos la vida. Es la forma más cercana en la que nos podemos acercar a ese núcleo unificado, a ese núcleo de vida, a ese acto primigenio en el cual todos somos uno. Obviamente da placer. El placer tiene que ver con la vida. El problema es cuando nos conformamos con creencias, con acciones, con costumbres sexuales, creyendo que es normal ser así. Es como conformarte con una pareja porque es normal que todos los hombres sean infieles. Es normal que todos los hombres sean alcohólicos. Es normal que toda la gente, que todas las mujeres sean dramáticas. Es normal que todas las mujeres sean eh, manipuladoras. Yo qué sé, realmente no tiene que ver con hombres y mujeres. El problema es cuando generalizas algo y desde ahí haces plana tu experiencia porque ya no descubres, ya no experimentas, ya no indagas dentro de ti mismo. Continúo. Repito el último cachito, ya no todo como hace rato que me equivoqué, el último cachito. Sin embargo, la expresión sexual no se conecta con su significado más profundo. La persona simplemente asume, así soy, y no está dispuesta a abandonar el placer, convencida de que esa es la única forma en la que puede obtenerlo. Semejante convicción es completamente falsa. El placer que se liberaría si se reconociera la característica negativa es incomparablemente superior en intensidad y en calidad, y no es necesario dejar nada a cambio de él. Para poder cambiar, uno primero se dispone a hacer las conexiones entre la característica negativa reconocida y los aspectos no sexuales de su ser. Desde ahí se desarrollará una transformación natural en dirección de la corriente sexual. Quienes ya han estado trabajando por algún tiempo dentro de este camino han podido enfrentar algunas de sus negatividades. Pueden creer que éstas no se manifiesten en su sexualidad. Pueden en realidad pensar
aunque sea por un instante, que sus negatividades no se manifiesten en sus actitudes sexuales y que por tanto no tienen ninguna influencia sobre su capacidad de lograr la realización, la fusión y la felicidad? Creer eso sería completamente tonto. Así que busquen las negatividades específicas que se manifiestan en ustedes. Eso puede ser una tarea muy emocionante que les dará muchas claves. Mientras más logran ser específicos, lo que descubran y lo que comprendan sobre sí mismos será más revelador y revitalizador. Todos saben que hacer las conexiones entre causa y efecto es un aspecto importante de la autoconfrontación y del desarrollo personal. El dolor y la falta de armonía más grandes en el ser humano surgen de desconectar la causa y el efecto. Nada es más doloroso que sufrir un efecto del cual ignoras la causa. ¿Existe un conflicto entre la espiritualidad y la sexualidad? Para la mayoría de los seres humanos, todavía resulta inconcebible combinar la sexualidad con la espiritualidad. Esto tiende hacia un cambio muy próximo. Las influencias espirituales de hoy en día ya han forjado el principio de una nueva era. Antiguamente se consideraba que la espiritualidad y la sexualidad eran antitéticas, eran opuestas. No se sabía que la verdadera unión espiritual es un resultado consumado de la unión de todos los niveles del ser, incluyendo el plano físico sexual. No se sabía que la integración y unidad total llevan a que la sexualidad se armonice con la espiritualidad. La realización de tu vida espiritual es posible solo como resultado de la unificación total en todos los otros planos y con toda la seguridad no llegará a partir de separar una de las partes. El verdadero significado de la espiritualidad es la unidad y la totalidad, y esto quiere decir que se incluye todo lo que existe. Las relaciones satisfactorias, por lo tanto, son un reflejo del grado alcanzado por la unificación interior de cada individuo. Si no puedes encontrar unión con los demás, es porque existe desunión dentro de ti. La dificultad que tienen los seres humanos para unificar la espiritualidad con la sexualidad, incluso en un nivel conceptual, se debe precisamente a lo que he explicado antes, en especial al hecho de que el mal oculto se manifiesta a través de la expresión sexual. Es por esto que durante siglos las enseñanzas espirituales han postulado que la sexualidad es un obstáculo para el desarrollo espiritual. En una época temprana de la historia, esos postulados tenían una razón de ser y no eran del todo equivocados. El menor grado de desarrollo de la humanidad en estas épocas hacía que la gente expresara su brutalidad y su bestialidad a través de la sexualidad. Existía una menor conciencia y el influjo del espíritu era menor. Todo se expresaba con impunidad y con prepotencia, de modo que los fuertes tenían todos los derechos y no necesitaban excusas. El talento para practicar el autocontrol y la disciplina eran casi inexistentes. La capacidad para establecer empatía con los demás era muy débil y rara, así que en un mundo como ese, los impulsos poderosos tenían que ser controlados con el fin de posibilitar la influencia espiritual. Esto explica los largos periodos en que los ejercicios espirituales estuvieron destinados a reprimir los instintos naturales. Por un lado, el desarrollo espiritual continuó y por el otro, también reprimió los impulsos naturales de la humanidad, lo cual era temporalmente necesario. Solo ahora, cuando la humanidad entra en una nueva era espiritual de desarrollo, los seres humanos tienen la fuerza suficiente como para mirar sus instintos ocultos y purificarlos, sin peligro de expresarlos en actos. Pero aún hoy,
casi nadie conoce el hilo delgado que separa la expresión honesta y segura y la admisión del material negativo de su expresión a través de actos destructivos. Quienes siguen este camino son pioneros en el aprendizaje del importantísimo arte de hacer esa distinción. Solo de ese modo podrán purificar la totalidad de su persona y dejar salir de manera segura todos los impulsos sexuales, sin importar cómo se manifiesten ahora. La actual preponderancia del estancamiento, de la poca vitalidad y de los problemas sexuales frecuentes son el resultado de hundirse en su fuerza vital negativa, porque no han podido lidiar con ella de manera segura. Ahora están aprendiendo un nuevo y maravilloso método para liberar sus instintos, con el propósito de purificar y revitalizar su vida. Si la energía de la fuerza vital se concentra en un mal no reconocido y sin rostro, entonces la energía en sí se vuelve algo que da miedo, y el estado de estancamiento es preferido como un mal menor. Este adormecimiento también es doloroso, y el deseo sexual puede volverse insoportable, pero el ser interior todavía está muy confundido y atemorizado como para hacerle frente a la verdad. Se niega el mal y entonces se puede tratar de forzar el impulso sexual de manera artificial, con resultados muy insatisfactorios. En este caso, la persona puede buscar estimulantes artificiales, con lo cual tan solo separa aún más la sexualidad del resto de su personalidad. Estimulantes artificiales se le puede llamar Viagra, pornografía o cualquier tipo de estimulante sexual, principalmente los químicos, esos cómo hacen daño. Continúo. Las separaciones, las separaciones entre los diferentes niveles crean cortocircuitos mayores que se manifiestan de las siguientes maneras. El nivel emocional expresa no quiero amar, lo cual indica la presencia de un odio negado. El nivel mental puede decir debo amar, y si no lo hago soy malo y no obtengo placer, así que debo forzarme a amar. Otro nivel mental puede estar diciendo al mismo tiempo no me sirves de nada, eres malo, y como excusa y explicación de su negativa a amar, el nivel físico-sexual puede decir quiero poseerte para obtener placer. En semejante predicamento, la sexualidad es anulada o funciona con base a lo que suele llamarse una perversión, es decir, placer al provocar dolor, placer al negar el propio ser y al de la otra persona. Una sexualidad llena de odio, egoísta y cruel siempre crea culpas. Los sentimientos de culpa entonces son intelectualizados y desechados como provenientes de una actitud puritana y poco esclarecida. Pero la culpa sigue ahí, a pesar de todo el esclarecimiento. Comento, eh, es normal esta idea de que la sexualidad y la espiritualidad están peleadas, pero esta creencia sigue arraigada en la idea de no confiar en Dios, de no confiar en el universo o en la vida misma, puesto que, como hemos dicho hasta ahora, tú no te diseñaste a ti mismo, tú no elegiste tu género, si ser hombre o ser mujer, no elegiste tu altura, tu tono de piel, no elegiste tu país. Con esto quiero decir que no eliges tus impulsos sexuales, no eliges tener genitales. Si eres hombre, no eliges el deseo. Si eres mujer, no eliges decir, ay, siento bonito que me deseen. O no eliges decir, ay, me siento amenazada con el deseo de la energía masculina. Son cosas que no eliges. La sexualidad es parte de la vida misma. Esto implica que la sexualidad es un regalo, es parte misma de la vida. Esto hace que la idea de que la sexualidad sea sagrada es obvia, porque toda sexualidad es sagrada, todo acto natural es sagrado. Lo que no es sagrado
es cuando la empezamos a retorcer y esos impulsos de vida se mezclan con tus asuntos inconclusos, tu ego, tu voluntarismo, tu miedo, toda la parte retorcida y podrida que hay en ti. Es ahí cuando pierde lo sagrado. La sexualidad por sí misma, evidentemente, es sagrada, es pura, es limpia, es majestuosa y llena de experiencia. Imagínate, es el acto tan lleno de amor, satisfacción, plenitud, unión, que es la energía que se requiere para llamar a otro cuerpo a encarnar con nosotros. Sin embargo, si tú estás retorcido internamente, con asuntos inconclusos, con temas pendientes, con cosas podridas allá adentro todavía, si aún no has sanado internamente, esto se manifestará en tu poder creativo, se manifestará en tu sexualidad. Pero la sexualidad es sagrada por sí misma. Continúo, continúo. El origen de la culpa sexual. ¿Cuál es el origen de semejante culpa? Es seguro que se siente culpa por el odio y la brutalidad ocultas que se manifiestan a medias a través de expresiones sexuales, ya sea que se las admita o no. Si el deseo de humillar a los otros, de servirse a sí mismo o de explotar y descuidar a los demás no son tratados de manera directa, contaminan la sexualidad sagrada. Y la sexualidad definitivamente es sagrada. Cuando la sexualidad se usa en servicio del engendramiento del ego y para obtener poder, no puede más que producir culpa, una culpa inexplicable, o racionalizada y descrita con base en el pasado y en las primeras influencias de la persona. Nada es tan peligroso como utilizar una poderosa energía espiritual de una manera destructiva y desviada, ya sea en actos, en pensamientos o actitudes. Cuando dentro de la sexualidad se insertan el odio y el deseo de matar, la sexualidad se vicia y se vuelve antagónica con relación a la espiritualidad. Durante milenios, la gente expresó sus impulsos brutales a través de la sexualidad, haciendo surgir la creencia de que la sexualidad en sí misma es bestial. Solo ahora pueden los seres humanos tomar cualquier maldad que se pueda concebir, enfrentarla y no proceder de acuerdo con ella. Hoy día existe una conciencia en la gente que les hace saber cuando actúan de manera viciosa. La conciencia no siempre está en la superficie, pero de todos modos existe dentro de la psique. Por lo tanto, existe cierta resistencia a dejarse llevar por los impulsos sexuales, pues podrían hacer salir las negatividades que se han negado, la maldad y la destructividad que hay dentro de uno. Si usan esta llave con el ánimo de guía el pathwork, si usan esta llave con el ánimo que guía el pathwork para permitirse ver y admitir la verdad, no solo obtendrán una mayor comprensión de sí mismos, haciendo nuevas conexiones y purificándose más, sino que también activarán su, hasta ahora, escurridizo poder sexual. Liberarán su sexualidad y, de manera simultánea, la integrarán con su ser espiritual, pero no como resultado de haberse forzado compulsivamente, sino como un proceso natural. Entonces, liberarán la energía sexual de sus implicaciones negativas. Enfréntense a estos, amigos míos. Mientras más lo hagan, estarán menos bloqueados y su movimiento interior será más espontáneo, permitiendo que estén en ustedes, permitiendo que estén ustedes más revitalizados por la experiencia de la fusión, haciendo funcionar cada vez mejor sus procesos involuntarios. Sus fantasías sexuales más secretas, si las examinan a la luz de la verdad absoluta y clara de lo que son, serán su liberación. No existe ninguna verdad que sea imposible de soportar. Ninguna verdad, si se la percibe con un sentido de realismo, puede aminorar su espíritu ni su ser verdadero.
Así, revivirán y despertarán de su adormecimiento, se liberarán de sus miedos. Antes de terminar con esta conferencia, quiero recapitular sobre una enseñanza más en relación con este tema. Quiero hacer una conexión. Los principios masculino y femenino del universo se expresan en todo acto creativo. ¿Cómo se expresan entre y dentro de cada uno de los miembros de la pareja? El principio masculino expresa el movimiento exteriorizador, de alcanzar, de dar, de actuar, de iniciar y de afirmar. Yo incluiría, Edmundo, de activar. Continúo. El principio femenino expresa el movimiento receptivo, de recibir y nutrir. Cuando está distorsionado y se vuelve negativo, el principio masculino se manifiesta en la agresión hostil, golpeando en lugar de dando y alcanzando. El principio femenino distorsionado pasa de la receptividad amorosa y de la actividad de cuidar y nutrir a arrebatar, agarrar, robar, aferrarse, atrapar y tomar sin soltar. Estos principios se manifiestan en cada uno de los actos de la vida. Ambos existen tanto en los hombres como en las mujeres, ya sea de manera armoniosa o distorsionada. Basta un mínimo de autoobservación para detectarlos, y se manifiestan como movimientos del alma, que se pueden convertir o no en actos físicos. La fusión total. Estos movimientos existen absolutamente. Todo lo que pueda ser la fusión total. Estos movimientos existen en absolutamente todo lo que pueda ser o podría ser creado. Son manifestaciones integrales de la creación. Una vez que determinas la manera en que ambos principios funcionan en ti, es muy fácil establecer la conexión que tienen con tus niveles mental, emocional y físico. Date permiso de alcanzar esa visión. La fusión satisfactoria entre un hombre y una mujer solo es posible en la medida en que los dos principios trabajan de manera armoniosa dentro de cada uno de ellos, complementándolos. Si no existe una interrelación consonante de los principios masculino y femenino dentro de tu propio sistema psíquico, si existe alguna distorsión o desequilibrio, entonces, inevitablemente, eso se manifestará en la elección de tu pareja y en la forma en la que conduces tu relación. Comento, como es adentro es afuera. Todo lo que esté desarmonizado en ti estará desarmonizado afuera. Todo lo que en tu vida esté desarmonizado afuera, requieres reconocerlo internamente para trabajarlo desde ahí y posteriormente se reflejará en tu exterior. Continúo. La interpenetración armoniosa se va construyendo hasta el punto de convertirse en una fusión total, que es la realización de los dos movimientos en el momento de su culminación. El punto de fusión que podemos llamar orgasmo en la unificación de dos amantes es la realización total. La meta se cumple a nivel espiritual en la medida en que la fusión se hace posible para ambas partes, dentro de cualquier acto creativo. Solo se puede vivir esta experiencia creativa en la medida en que se abandonen las negatividades y las defensas egoístas, dando la bienvenida al movimiento espontáneo e involuntario hacia la unión que surge de tu ser más profundo. La experiencia creativa continuará expandiéndose hasta que se dé la unión completa con el todo. Entonces, la entidad se mantiene en el punto de la fusión, viviendo dentro de una interminable felicidad espiritual. Pero, mientras el universo no haya alcanzado su realización completa, llenando el vacío con luz espiritual, el orgasmo que produce la creación solo puede ser temporal. Por lo tanto, las partes vuelven a estar separadas y continúan luchando cada vez más hasta lograr que uno sea todo y todo sea uno, hasta que ya no haya más oscuridad y solo la luz espiritual, la verdad y la belleza
estén presentes. Si todos pudieran saber desde el fondo de su ser que poseen dentro de ustedes un tesoro inagotable de seguridad, amor y luz, lo único que los separa de él es su creencia, su ignorancia, su negativa a sentir, a conocer y a contemplar esta verdad. Usa esta verdad. Les dejo con un flujo dorado de energía. Benditos sean en la verdad de la vida que está siempre disponible, en la verdad del amor, en el amor de la verdad y en la paz de la realidad espiritual. Bien, entonces, con esto terminamos este capítulo y mi invitación es a creer y a confiar, a tener fe, pero ¿fe en qué? En que tú no te creaste. Si tú no te creaste, fuiste creado por la misma energía, la misma inteligencia y principios cósmicos que crearon el cielo, las estrellas, nuestra naturaleza, los árboles, las plantas, los animales. Fuiste creado con esa misma inteligencia. Y esa inteligencia, no sé tú, pero desde aquí se ve muy perfecta. La armonía de cada geometría sagrada, de cada animal, la armonía perfecta del mundo, del cosmos. Esa inteligencia tan superior, podríamos decir que también utiliza la misma inteligencia para haberte creado a ti. Ahora imagina que tú creas que esa inteligencia se equivocó al crearte a ti. Se equivocó con algún sentimiento, algún pensamiento o algo en ti. Eso suena bastante absurdo, ¿no? Desde ahí mi invitación es, ten confianza. Ten confianza para poder sentir cada cosa que sientas, para poder enfrentar tu vergüenza y tu culpa, sabiendo que en el fondo hay un ser perfecto, que no tiene nada que ver con lo que tú crees que eres, sino con realmente lo que eres. A medida que desbarates, desmorones y confrontes todo lo que crees que eres, descubrirás ese verdadero ser en ti. Pero para descubrirlo, requieres tener la valentía y la fortaleza de enfrentar, desmoronar, desafiar cada capa dentro de ti, cada parte dentro de ti, cada cosa que te da vergüenza, miedo, recelo, dolor. Porque detrás de todo ese dolor está tu esencia pura y perfecta. Aquella perfección que no es concebible por la inteligencia humana, puesto que fue concebida, construida, diseñada quizá por una inteligencia muy superior a la nuestra. Y no estoy hablando si existe o no existe Dios, estoy hablando del mismo diseño que existe en todo lo demás, del diseño que observan los matemáticos, en fin. Los quiero mucho, los abrazo. Gracias por estar en este camino de autoexploración, de conciencia, de amor propio. Buen día.